Ok, correcto. Pues hola, buenas tardes compañeros y doctor Arellano aquí presente. Él, él nos va a presentar este tema que es la importancia del cuidado del agua en nuestra sociedad y pues es un tema muy importante, ¿no? Y es valioso entender y comprender cosas que a veces pasamos por alto. Les voy a leer un poco acerca de la semblanza del doctor Héctor Eduardo Arellano Franco. Él es técnico laboratorista industrial en el 1996 y químico industrial en 2002 por la UAM, pues es orgullosamente Venado. Maestro en Ciencias y Tecnología del Agua y Sistemas Ambientales en el 2010 por el INTA, Conagua, CONACYT. Doctor en Ciencias en Oceanografía Costera en el 2017 por la UABC. Cuenta con más de 15 años de experiencia en trabajos de evaluaciones ambientales relacionadas con la calidad y tratamiento del agua en cuerpos de agua natural y artificiales, así como descargas de aguas residuales a lo largo y ancho del país, cuando trabajó en la subordinación de hidrobiología y evaluación ambiental del INTA. Se desarrolló profesionalmente desde el nivel medio superior en el análisis fisioquímico y microbiológico del agua y cuidado del medio ambiente. Actualmente se desarrolla profesionalmente en Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAM como profesor por horas del área química y en la carrera de Tecnologías Ambientales, donde imparte la maestría de usos sustentables del agua desde el año 2017 y en donde ha propuesto algunos proyectos de manejo sustentable de residuos y las aguas residuales grises generadas en la unidad biomédica. Nada más como recomendación, si tienen alguna duda o pregunta, alcen la mano para que les pueda acercar este pequeño micrófono, porque pues está grabando la sesión. Y pues adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, como les comentaba, sí, ahora sí que yo salí de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la vida me ha llevado a lo largo de todo mi desarrollo profesional a trabajar precisamente en esta parte del agua. Desde que yo salí como técnico laboratorista en el año 1996, entré a trabajar de forma temporal a la empresa que se llama ECACIP, Empresa para el Control de la Contaminación Ambiental de la zona de CIVAC, que es la encargada precisamente de llevar a cabo o llevaba a cabo el tratamiento del agua residual que se genera en la zona de CIVAC, zona urbana de Jutepec y algunas zonas aledañas, ¿vale? Entonces, básicamente yo empecé ahí con este ambiente del agua, trabajar. Y poco a poco me fui inmiscuyendo en esta parte del cuidado del agua, empezando a entender un poquito qué había atrás de abrir un poquito la llave del agua y pues necesitar el recurso. ¿Qué pasa después de todo eso? ¿Vale? Pero bueno, más que esta parte de la cuestión técnica, que sí es bastante complicadita, aquí tengo a un exalumno Marco, que no me va a dejar mentir, el trabajo ambiental es bastante pesadito, bastante extenuante. Es bien interesante porque más allá de la parte técnica, el trabajo más arduo, el trabajo más importante, más intenso es precisamente trabajar con la gente para darles una vueltita a esa forma de pensamiento que tenemos el agua. El agua nosotros la consideramos como un recurso ilimitado, pero en realidad no es tan ilimitado. De hecho, ya estamos empezando a tener problemas y problemas muy serios y que vamos a poder percibir ya de forma mucho más cotidiana a partir de estos días en adelante. ¿Sale? Pero bueno, el agua no es solamente una estructura química, un compuesto químico que podemos nosotros conocer a través del estudio de la química básica con la tabla periódica, no. También ha estado relacionado con cuestiones incluso de la espiritualidad a lo largo de toda la evolución del hombre, pues muchas culturas, si no es que todas, han tenido su relación precisamente con esta forma química, ¿sí? Que la hemos elevado incluso a nivel de dioses, ¿vale? Nos hablan o nos han dicho hasta el momento que el agua pues se encuentra cubriendo el 70% de nuestro planeta, ¿sí? Que es parte fundamental y que sin ella pues no tenemos vida. Sí, afortunadamente tenemos todavía ese recurso, afortunadamente. Como les comentaba, muchas culturas han estado relacionadas precisamente con esta parte del agua, ¿vale? Desafortunadamente ahorita ya la hemos despreciado, ¿sí? La hemos hecho de menos,
en los últimos años, ya no le hemos dado ese valor que realmente tiene y que sin ella no vamos a poder avanzar mucho tiempo, ¿sale? Y sobre todo la hemos sacado del ambiente y el ambiente vamos a considerarlo que siempre va a ser el principal usuario del agua. Si nosotros quitamos el agua del ambiente, el ambiente va a empezar a deteriorarse, vamos a tener problemas mucho más graves a corto, mediano o largo plazo, como los que ya podemos ver incluso aquí en la parte del corredor Chichinautzin, en donde, por ejemplo, el poblado de Santa María, pues ya tiene una demanda de agua que sobrepasa lo que la misma naturaleza está proporcionándonos en forma de unos arroyos que nacen aguas abajo de lo que es la zona de las lagunas de Zempoala. Ya los pobladores a partir de hace unos 30 años hicieron una pequeña represita, el río se seca completamente y ellos jalan todo el agua para su poblado. Ya esa agua que se están llevando ya es insuficiente para ellos, ya el ambiente les está reclamando que ya no existe el río como tal, ya hay intromisión de animalitos, cada vez va a haber más animalitos que se acerquen a las zonas urbanas, por ende los animalitos pues, los van a terminar matando, ¿sale? Vamos a empezar a tener tala desmedida, ya hay unas zonas que tienen problemas de árboles con sequía, vamos a terminar cortándolos y ¿qué va a pasar? Cuando empiecen las lluvias nuevamente, no va a haber permeabilidad de ese recurso hacia el subsuelo, va a haber deslaves y cada vez el suelo va a ser menos y menos y menos fértil. Y por ende también va a haber menos cantidad de agua disponible cada vez. Entonces es un ciclo que tenemos nosotros ahí, un ciclo vicioso que tenemos que empezar a cortar desde este momento. ¿Sí? Incluso el agua se menciona que tiene memoria, que tiene sentimientos. Y los podemos ver, por ejemplo, en este experimento que hizo un investigador japonés, Masaru Emoto, en el cual él incluso hace diferentes o logra diferentes formas que toma el agua de acuerdo a vibraciones, de acuerdo a sentimientos, ¿vale? En el cual, por ejemplo, expone un cristal o agua muy fría a punto de congelación a una sinfonía de Mozart, en la cual obtenemos unos cristales muy bonitos, ¿sí? En donde le expone esa misma agua a diferentes canciones, a palabras, como puede ser amor, empatía, cariño, pero también le expone a emociones y sentimientos totalmente encontrados, como puede ser me estorbas, das asco, rechazo, ¿sale? En las cuales en las vibraciones generan totalmente un comportamiento diferente a lo que se esperaría. La disponibilidad del agua, ahí empezamos ya con cuestiones meramente oficiales. Estos son datos meramente oficiales que muchas de las veces pues no corresponden del todo a lo que nosotros percibimos a través de nuestro contacto cotidiano con este recurso. Nos dice que, bueno, sí tenemos una gran disponibilidad en forma de los océanos, pero de esos océanos no podemos nosotros hacer uso tan directo. ¿Existe tecnología? Sí, es muy cara, es muy difícil de operarla, pero ahorita todavía no llegamos a ese punto en el cual nosotros podemos hacer uso indiscriminado de los océanos para nuestro consumo particular, ¿vale? Necesitamos un tipo de tecnología muy particular, muy costosa energéticamente hablando y tecnológicamente necesitamos mano de obra muy calificada para llegar a ese tipo de cuestiones. El grueso del agua dulce la vamos a encontrar nosotros contenida en la parte de los polos, en los hielos, en los famosos hielos eternos. Pero de nuevo, no podemos echar mano de toda esa cantidad de agua. La cantidad de agua que tenemos disponible es el agua epicontinental, lo que conocemos como agua dulce que tenemos dentro de los continentes. Y de eso, pues lo tenemos repartido entre ríos, lagos, cuerpos de agua subterráneos, pozos, etcétera. ¿Vale? Y de eso, ¿cuánto estamos aprovechando? ¿Cuánto estamos nosotros tomando y cuánto estamos dejando para el ambiente? Y además, de lo que tomamos, ¿cómo lo regresamos? ¿Bajo qué condiciones lo estamos regresando? Eso es la parte más grave. Y van a ver ustedes algunas fotografías, creo que Marco ya conoce la mayoría. Y son fotos que sí, la verdad, dan mucho que desear. ¿Sale? Nos dice que la disponibilidad, la máxima disponibilidad,
en la cual tenemos, pues está contenida en la zona tropical del continente americano, ¿sale? Pero también tenemos zonas que son totalmente áridas, que tenemos una disponibilidad sumamente baja, ¿vale? Y paradójicamente en las zonas donde tenemos menos disponibilidad es donde más la cuidamos, en donde más le damos el valor que realmente tiene este recurso. En el grado de presión de aquí de México a nivel global todavía estamos relativamente bajo una presión de recursos hídricos no tan fuerte como podríamos esperar, ¿sale? Pero aún así, ya tenemos dentro del país zonas que sí tenemos bien marcadas que tienen una alta presión por el recurso del agua. No vamos más lejos, las últimas noticias que hemos visto a nivel nacional, con lo que está pasando con la cuenca del Cutzamala, que dicen, Ciudad de México en 130 días se queda sin agua, se van a secar. Y piden prácticamente todos los recursos y le piden, ahora sí se acercan a todas las deidades porque llueva en la Ciudad de México para que tengan agua. Híjole, temo decirles que no es que llueva en la Ciudad de México, tiene que llover en la cuenca del Cutzamala, que es parte arribita que contempla la parte del Estado de México, que es de donde realmente se extrae toda esa agua que llega a la Ciudad de México. ¿Sí? Parte del valle de, ay, ¿cómo se llama ese lugar? Se me fue. Valle de Bravo, que es de donde se saca una parte bastante importante para suministrar agua de la Ciudad de México. La parte norte, pues es una parte naturalmente árida, ¿sí? Naturalmente tenemos una presión ya, pues, antiquísima en la parte de la laguna, la comarca lagunera, Coahuila, Durango, esa partecita, que ellos son los especialistas en tratar, por ejemplo, el agua para remover una especie química que es muy agresiva, el arsénico. Y que dada su localización geográfica, pues ellos no tienen otra forma de satisfacer su necesidad de agua más que emplear el agua del subsuelo que trae altos contenidos en arsénico. Ellos son los especialistas aquí en México en esa parte. Y ellos han llevado la banderita desde hace muchos años en el cuidado del agua, precisamente por la región tan particular en la que se encuentran. ¿Vale? Pero en la parte central, en donde, perdón, en donde normalmente nosotros nos estamos moviendo, Ciudad de México, parte del estado, parte de Michoacán, parte de Guerrero, que es una zona semiárida, pues casi siempre les preguntamos a las personas, ¿tienes agua? Ah, sí, siempre tengo agua, entonces no hay tanta bronca, no me preocupo, ¿no? Vamos a ver en 5 años a ver cómo nos va. La parte sureste, que es donde tenemos las grandes concentraciones de selva, donde tenemos todavía mucha diversidad, donde tenemos mucha permeabilidad de ese recurso, pues lo estamos desperdiciando. También no es desconocido las noticias que vemos de la zona de la península de Yucatán, en donde los cenotes los ocupan como vertederos de aguas residuales, como depósitos de basuras, y que de ahí mismo, de esos depósitos que se entrelazan y forman una red bien intrincada, bien importante, es del agua de la que se están suministrando ellos. Ahí en esa región no hay muchos ríos superficiales, ahí es más bien agua subterránea. Y toda esa prácticamente ya se encuentra contaminada, o al menos contaminada con algunos parámetros de interés como pudieran ser la presencia de organismos patógenos. ¿Vale? Hablábamos también acerca de algunos datos de precipitación, de un balance hídrico. Nos hablan ya cuestiones más técnicas que nos dicen, no hay problema, lo que llueve es más de lo que nosotros estamos utilizando. Entonces sí nos alcanza. No creo que sea del todo cierto. Sí, los números nos llevan a hacer apuestas bien engañosas sobre este recurso. Nos dice que sí, tenemos una precipitación muy grande, pero recordemos que tenemos una cobertura vegetal. Esa cobertura vegetal, finalmente, como cualquier organismo, pues suda y expele el agua hacia la atmósfera en forma de vapor, ¿vale? Que enriquece nuestra atmósfera con una cierta carga de humedad, que después se condensa en forma de nubes y que después volvemos a aprovechar en forma de precipitaciones hidrológicas que recargan nuestros mantos freáticos, nuestros mantos acuíferos.
Pero el agua disponible que tenemos, al parecer, según esos números, es una tercera parte. Pero de eso, no todo lo podemos utilizar. Muchos están o muy profundos o técnicamente es muy costoso o técnicamente puede ser incluso inviable. En algún momento a mis alumnos de técnicos les platicaba una anécdota de lo que pasó hace muchos años, bueno, no tantos, hace 15, 17 años, en la zona de Temisco, no sé si ubican dónde está el puente sin fin, que le dicen el puente que atraviesa ese dichoso puente que lleva a un complejo habitacional muy grande que está prácticamente abandonado. No sé si más o menos lo ubiquen, ¿sí? Bueno, esa constructora, la constructora, no, prefiero mejor no decir el nombre de la constructora, eh, aplicó la de primero lo hago y ya después pido permiso. Ahora sí que primero lo hago y después pido perdón. Construyó más de 5,000 casitas, dijo de aquí hago mi negocio y después me preocupo por dónde obtengo agua. Al final, ya que tenía las 5,000 casas construidas y que empezó a ofertarlas, dijo, ok, ¿y de dónde voy a surtir el agua? Ah, pues bien fácil, perforo un pozo aquí. Empezó a hacer su escarbadera, llegó a un cuerpo de agua y empezó, dijo, ya, de aquí hay agua, qué padre. Y llega por ahí una autoridad y les dice, oye, ¿y analizaste tu agua? ¿Se tiene que analizar? Sí, para ver qué calidad tienes para tu suministro. No, pero ahorita lo hago. Llevan su muestra de agua y, oh sorpresa, está contaminada con arsénico. Todo ese cerro es un depósito natural de arsénico. El arsénico no es tan malo, nada más nos da cáncer. ¿Sale? La bronca del arsénico, a comparación de otros contaminantes, es que no existe otro uso para esa cosa. Técnicamente no podemos hacer otra cosa más que quitar. Y después, ¿qué hacemos? Ah, pues aquí levantamos la alfombra y lo echamos bajo. Técnicamente lo único que podemos hacer con esa especie química es confinarla en cuevas, confinarla en grandes bloques de concreto y eso es muy costoso. Cuando se hizo el análisis costo-beneficio de utilizar esa agua para la empresa constructora, dijo, mejor prefiero dejar perder las 5,000 casas, la inversión que hice, que echarme la bronca de poner una planta tratadora para garantizar que el recurso sea viable y sea seguro para la población que yo quiero mantener aquí. Entonces llegó el momento en el cual dijo, yo mejor me voy, ahí se ven. Pero las personas que ya vivieron ahí, pues tienen necesidad del recurso. Se tuvo que hacer una negociación para que el gobierno del municipio de Temisco mandara un tubo para surtirles agua que cumplía con las características necesarias para poder ser empleado. Entonces, ese tipo de cositas, pues sí resulta en que el agua disponible que tengamos no es del todo tan disponible. Hay muchas veces que no cumple con esas características. Y a lo largo y ancho del país nosotros vemos que pues prácticamente el mayor porcentaje del agua de la que nosotros hacemos uso es agua meramente superficial, ríos, lagos, arroyitos, manantiales. Otra que también es la otra parte es agua subterránea, que ahí es la parte costosa para todos nosotros. Aquí dentro de la universidad, en el último año, ¿cuántas veces no hemos pasado con que nos cortan el agua? Porque las bombas se queman, porque la Comisión Federal les quita la luz por falta de pago al sistema operador, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte sí dificulta mucho la extracción y el utilizar ese recurso de forma subterránea. Debemos de tener nosotros otras alternativas de poder utilizar de una forma más eficiente este recurso. La cobertura de alcantarillado, ok. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos el agua que lo ocupamos dentro de nuestras actividades cotidianas? Jalamos una perilla, la abrimos y hay que se haga bolas porque yo por eso pago mi agua y dentro del agua viene un concepto que dice saneamiento. Pues ya me lo están cobrando. ¿A dónde va toda esa agua? ¿Realmente se está tratando? ¿Se está limpiando para regresarla al medio ambiente de una forma medianamente limpia o correcta nuevamente para que sea
empleada dentro de todos los procesos ambientales, dúdolo mucho. Aproximadamente, haciendo un promedio de las demandas de agua a lo largo y ancho del país, se hace una estimación de que en México, per cápita, necesitamos al día 200 litros de agua, más o menos. O sea que si nosotros hacemos un pequeño cálculo, de una familia de 4 integrantes, 4 o 5 integrantes, al día estamos necesitando 1000 litros. De esos 1000 litros de agua que necesitamos para todos los servicios, desde lavarnos los dientes, lavarnos las manos, el uso de los inodoros, las duchas, la cocina, el lavado de ropa, etcétera, 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 etcétera. Aproximadamente una familia de 4 o 5 integrantes, 1000 litros diarios. ¿Cuánto de eso regresamos nosotros en forma de aguas residuales? Alrededor de un 70%. O sea, 700 litros que estamos nosotros aventando. De esos 700 litros por familia, si nosotros empezamos a hacer un poquito de números, ¿recuerdas más o menos como cuánto? Aquella vez que te puse ese ejercicio. ¿Como cuántas personas habitamos la zona metropolitana de Cuernavaca? No me acuerdo. Cerca de 400,000 personas que vivimos en el área conurbana de Cuernavaca. Si nosotros empezamos a hacer numeritos, estamos arrojando por segundo alrededor de 600 a 800 litros por segundo. Imagínense prácticamente un tinaco a la mitad o un poquito más, 3/4 partes de ese tinaco que lo estamos aventando por segundo. Pero es agua sucia. ¿Tenemos la capacidad de tratarlas? No, no alcanzamos. Existen plantas de tratamiento en Cuernavaca que nos brindan ese servicio, pero que son de capacidades muy pequeñitas, 3, 5, 10, 15 litros. La planta más grande que tenemos instalada aquí en Cuernavaca se encuentra en Acapancingo, en la parte de atrás de lo que es el fraccionamiento Tabachines. Esa nada más puede tratar 400 litros por segundo. Todo lo demás, pues lo vemos en forma de escurrimientos, y más ahorita que se va a empezar a acercar la temporada de lluvias. Borbollones de drenaje que escurren y que los estamos conduciendo a través de todas las barrancas. Sí, ahí en esa parte sí tenemos una cuenta pendiente con la naturaleza, porque las barrancas las estamos utilizando literalmente como drenajes. Cualquier persona que conozca Cibac no me va a dejar mentir. Las barrancas de la Gachupina, Puente Blanco, pasen por ahí de las 6 de la tarde y van a sentir un olor nauseabundo. Y no nada más estamos hablando de las aguas industriales, que esas legalmente las tenemos agarradas del cuello, y si no cumplen con su tratamiento, les apretamos y podemos cerrar. La bronca no son ellos, la bronca es la población. No podemos apretarle el cuello a cada uno de los usuarios del agua. A ellos sí, son empresas grandotas y los podemos sacrificar un poquito. Ellos tienen que pagar una cuota o tienen que implementar un sistema de tratamiento. La bronca es el grueso de la población. ¿Vale? Nos dicen que aproximadamente tenemos un promedio arriba del 70% de cobertura de drenaje en todo el país. Híjole, con todo el suelo que he caminado, yo creo que estamos muy por debajo de ese límite perdón, de ese porcentaje que nos dicen los datos oficiales. Me ha tocado ver ciudades enteras que no tienen drenaje. No vamos más lejos, Acapulco. Acapulco hace 10 años, casi 15 años que hice la tesis de maestría ahí. Tenían ya más de 20 años que no sabían por dónde pasaban sus drenajes. Nos tocó ir a levantar coladeras y estaban totalmente inundadas de arena. Las plantas de tratamiento lo único que hacían era pagarle a una persona para que prendiera un motorcito 2 horas al día y lo apagara porque gastaban mucha luz, y que al agua de salida le echara costales de detergente para que viera que saliera espuma y que toda la gente se fuera con la idea de que se estaba tratando. Y como esos, les puedo platicar horas y horas y horas no solo de Acapulco, de muchas ciudades que me tocó visitar y ver que estos datos oficiales
sí se quedan muy, 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 muy por arriba de lo que realmente estamos nosotros teniendo. ¿Vale? El agua suministrada, como les comentaba, aquí nosotros estamos en un rango de que prácticamente estamos o somos de los países, de los estados que más agua demandamos. Hace muchos años decían, Cuernavaca o Morelos tiene la mejor agua, una de las mejores aguas no solamente del país, del mundo. La composición mineral es muy buena, la calidad es muy buena. ¿Cuántos de todos ustedes no se acuerdan que cuando jugábamos en la calle tomábamos agua de las mangueras? De cualquier casa que nos acercábamos, pedíamos, nos regala tantita agua y nos servíamos directamente de las mangueras. Les pregunto, ¿lo harían actualmente? ¿Se atreverían a hacerlo? No, definitivamente ya no. ¿Sale? Entonces, sí tenemos un serio problema de manejo en cuestiones hídricas, en cuestiones de cobertura de drenaje. Finalmente, todo el agua recibe todos nuestros desechos. Vamos a tener la presencia de contaminantes o de especies químicas que hace 200 años no existían en la naturaleza. Hace 200 años no teníamos este tipo de medicamentos. Hace 200 años no teníamos lubricantes sintéticos. Es más, no teníamos el nivel de explotación de petróleo que tenemos en la actualidad. Los compuestos xenobióticos, recalcitrantes o emergentes, que los utilizamos de forma indiscriminada durante el día. Desde pasta de dientes, jabón, perfume, cremitas, ¿sale? ¿Qué tanto puede ser lo que me pongo? No, a lo mejor no es mucho y no nos afecta de forma directa. Pero ya cuando empezamos a extrapolar esas cantidades con la afluencia de toda la población, pues sí nos estamos dando cuenta que son cantidades bien, bien, bien importantes y que además este tipo de compuestos no los teníamos presentes en la naturaleza de forma, valga la redundancia, digo yo, de forma natural, son artificiales. Entonces los organismos que nos ayudan a limpiar el agua, a autodepurar el agua, no tienen la capacidad para pegarles la mordida y empezar a deshacerlos, empezar a desbaratarlos, a limpiarlos, a quitarlos de ese sistema. Los plaguicidas, estos que son mis favoritos, los microplásticos o los plásticos. Pastillas anticonceptivas, tratamientos hormonales, así como entran, actúan y los excretamos. Llegan al agua y no tenemos ninguna forma de tratarlos de forma biológica, de forma natural, y esto se está acumule y acumule y acumule. ¿Qué es lo que necesitamos para producir nuestra comida? Agua. Nuestros alimentos están siendo rociados con un montón de plaguicidas, organofosforados, organoclorados, ¿sale? Que se ha probado que incluso tienen efecto a nivel de corteza cerebral y que presentan daño a nivel de neuronal, ¿sale? Y agua que ya viene con una cierta ganancia. Las verduras que comemos. Últimamente, pues ya tenemos ahí en los supermercados las lechuguitas bien bonitas, empaquetaditas y nos dicen que son orgánicas. Sí, orgánicas porque son hechas a base de carbono. Pues sí. ¿Pero realmente están libres de este tipo de compuestos? Tendríamos que hacer un análisis del tipo de productos que están utilizando para tenerlas libres de alguna plaga, pero sobre todo del agua que ocupamos. Cumple con los criterios para que los alimentos puedan ser libres de estas cosas y que a futuro no tengamos nosotros afectaciones por la presencia de estos compuestos. ¿Cuántas personas en la actualidad no riegan sus sembradíos de, no sé, me voy a aventar un comentario? Alfalfa. Una agüita de alfalfa que se van a tomar al centro, al kiosco, su agüita de alfalfa con piña. ¡Ay, qué rica! ¿Han visto cómo lavan la alfalfa?
¿Lo decimos o nos lo imaginamos? Tenemos una cubetita que dudo mucho que sea de agua muy limpia, que digamos, la remojan y ahí se va. Pero ¿cómo la cultivan? La gran mayoría de esos cultivos todavía los riegan con aguas residuales, con aguas negras. Y no es así como que se laven muy bien ese tipo de cosas para poder ingerirlas. Lo de menos es un malestar estomacal de 1 o 2 días, ¿sale? Pero si nos vamos a asomar a cualquier plantío, a cualquier zona de cultivo, nos vamos a encontrar que es de forma bien común que las aguas residuales de una población sirvan precisamente para cultivar nuestras comidas. Más allá de lo que podamos dañar el suelo, más allá de lo que podamos dañar a los animalitos, nos estamos dañando a nosotros mismos. La franela roja toda ahí para cubrir el hielo, qué rico, y qué rico era comerse una cosa de esas hace muchos años. Hace muchos años me dijeron una frase que me gustó mucho. Dichoso aquel que desconoce la causa de las cosas porque vive más feliz. Creo que sí. La ignorancia a veces nos da felicidad. Cuando empezamos a involucrarnos en este tipo de cosas, nos damos cuenta de lo que estamos expuestos y lo que estamos haciendo. Y decimos, ay, guácala, pero qué rico, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que apretar un par de tuercas en las personas para cambiar la forma de pensar. Vemos cualquier barranca y, ay, mientras a mí no me afecte, ¿qué le afecta a los de abajo? Total, yo estoy aquí arriba, no me va a afectar. ¿Te acuerdas algunos lugares que fuimos a visitar? Lugares que uno pensaría, es agua limpia, sacada de la llave. Y veíamos cada cosa. Horrible, horrible. Algunas de las fotos que me ha tocado tomar, ahorita se las presumo. ¿Sale? ¿Conocen el río Lerma? Uno de los 18 ríos principales de México. Nuestra gran cloaca. ¿Recuerdan que hace casi 15 años hubo un escandalazo a nivel nacional porque Javier Alatorre sacó en un noticiero una pecera con agua limpia y dijo, esta es la situación del río Lerma? Saca su pecerota y empieza a aventarle litros y litros de agua cochina, colorante, aceite, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No estaba tan lejos, ¿eh? Este es el río Lerma. El río Lerma deja de ser prácticamente río 1,5 kilómetros después de que nace en la laguna de Almoloya. A partir de ahí empieza a recibir las aguas residuales de Lerma, las zonas industriales bastante importantes de Toluca, y de ahí se dirige y va atravesando todo el Estado de México, toca zonas industriales y municipales, incluso agrarias y agropecuarias de Michoacán, llega hasta Jalisco y se convierte en nuestro hermoso lago de Chapala. Un gran vaso de agua puerca. Posteriormente sale del otro lado de Chapala y se dirige hacia el mar. ¿Vale? En algún momento todo lo que nosotros echemos va a llegar a los ríos, va a llegar al mar. A mí se me ocurre en este momento agarrar una cubeta, porque acabo de pintar, me quedó un poquito de pintura, me pongo a lavar la cubeta porque la quiero ocupar para otra cosa y lo aviento a la calle, lo aviento al drenaje. Se estima que más o menos en 15, 20 días esa pintura que yo acabo de echar al drenaje va a salir al mar. Más o menos es el tiempo de residencia que tenemos. A lo largo de esos 17 días se va juntando con otras cositas que le vamos adicionando. Sí, el río Lerma es uno de los ríos más contaminados, no solo a nivel nacional o Latinoamérica, está dentro del top 10, nada honroso, de los cuerpos de agua más contaminados del mundo. En el trayecto del río Lerma vive prácticamente el 20% de la población de México y se genera más del 30% del Producto Interno Bruto. Aquí lo vemos reflejado en nuestras actividades antropogénicas. Esta foto es de Jalisco, de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. Bien bonita Guanatos, pero si se va uno a echar una vueltecita a la barranca de Oblatos, si no mal recuerdo, profe, donde está el Arcediano, me parece que se llama así el puente.
hay unas cascadas impresionantes, preciosas, de pura agua de drenaje. Tiene uno que bajar la barranca, es una vista preciosa, incluso es un corredor ecológico, es bien, siempre me ha hecho cortocircuito esa parte. Es corredor ecológico, pero todo el agua de Guadalajara la están descargando ahí. Y se junta con otro río, que es el Río Verde, que viene de la parte de los Altos de Jalisco, y así se ven las cascadas. Uno no soporta el olor, tiene uno que pasar con el auto totalmente cerrado, y si se quiere uno bajar, Dios guarde la hora, pónganse por favor una mascarilla porque la brisa está a todo lo que da. Y hay nacimientos, sí, y si no mal recuerdo, profe, usted me corrige, creo que hay unos manantiales que son bastante famosos y en los que la gente va a nadar ahí. ¿De aguas termales o de...? De aguas termales. Pues hay varios, en Chapala y en otros lugares. Pero hay un salto de Mazatlán también. El salto también es impresionante ver, es una cascada de más de 30 metros de ancho. No está tan alto, son como 5 metros, pero la cascada que se forma sí es impresionante. Es pura espuma, la brisa y es bien triste ver ese tipo de imágenes. Si es impresionante verla en fotos, es más impresionante llegar y ahí decir, ¿neta? Y este es nuestro agua, este es el agua que estamos regresando al ambiente. Ahí es donde mucha gente que me he llevado a que ve estas imágenes dice, oye, es que si nos va a llevar la tostada. No nos va a llevar, ya nos está llevando. Ver, por ejemplo, este tipo de cosas. No está alterada la foto, es una descarga de una industria precisamente en la zona de Arandas, de una textilera, en la cual arroja toda su agua a unos campos y así se puede ver el suelo. Y ese pastito se lo dan a los animalitos para que ahí anden pastando, ahí anden alimentándose. Las aguas residuales, pues no vamos más lejos. Aquí en Cuernavaca, cualquier barranquita la podemos encontrar infestada de este tipo de tubos. Esta, por ejemplo, es en Puebla, en la zona de San Martín Texmelucan. Hay una refinería de Pemex y hay una zona industrial bastante importante ahí, donde pusieron, de hecho, la primer planta de la Big Cola, que descarga sus aguas y se juntan precisamente con las aguas de salida de la refinería. Y este canalito, que se llama Colector El Carmen, recibe un montón de descargas tanto del pueblito como de esa zona industrial. Esta tiene una particularidad, esta siempre me gustó, porque cada media hora cambiaba de color. Lo mismo teníamos agua color grisácea, que agua color morado Barney, que agua color roja, que agua color amarillo fosforescente, así, color verde. Durante 24 horas cambiaba fácil, 5 veces de color. Y cada color, pues, era un determinado tipo de compuestos presentes ahí. La comunidad hacía uso de este canalito para sembrar precisamente la alfalfa, entre otras cosas. Fresa, papa y demás. Cualquier playita después de una lluviecita, vemos la natota así, ¿no? Por ahí se dice que ya, ¿cuántos continentes decimos que tenemos actualmente? Tenemos Asia, Europa, África, Oceanía, América y el continente de la basura. 6. Se dice que ese continente que recoge por las corrientes oceánicas va juntando toda la basura y ya se está empezando a formar, fuera de relajo, un pequeño continente de pura basura y que ya es tan denso, tan densa la acumulación, que ya incluso los barcos no pueden atravesarlo, tienen que quedar ahí atorados. Pues ya ahorita, después de la pandemia, empezaron a hacer las inmersiones y encontraron cubrebocas, plásticos y no sé qué tanto, a profundidades de 11 kilómetros de profundidad en la fosa de las Marianas, que es el sitio más profundo. Ya tenemos basura ahí.
Y era lo que les decía, es parecido a el Salto de Juanacatlán, ahí en Jalisco. Este tipo de cosas es bien común encontrárselas regando parcelas. Por eso les platicaba de esto, de la alfalfa, del cilantro, del berro y de otras cosas que prácticamente no tenemos conciencia de, lo estamos agarrando del súper y no lo lavamos, por lo menos. Lo picamos para la salsita. Total. ¿Vale? Esta foto es de un canal que se encuentra en Guanajuato, cerca de Celaya. Es un canal que atraviesa una carretera. Es un puente que tiene 7 metros de alto. Durante las primeras lluvias, ese canal se llena y el agua casi toca por donde pasan los autos. Y arrastra una cierta cantidad de cosas bastante interesantes, compuestos orgánicos que nosotros podemos detectar con análisis muy especializados, como puede ser cromatografía, que son derivados de plaguicidas, derivados de hidrocarburos, materia orgánica, etcétera, etcétera. Ya no quiero ser más gráfico, pero podemos encontrar prácticamente de todo. Y de aquí vemos esta parte, los famosos contaminantes emergentes, ¿sí? Que, como les decía en imágenes anteriores, no los encontrábamos de forma natural, ¿sale? Y que resultan ser bien peligrosos porque no tenemos armas biológicas para poder tronarlos, para poder quitarlos de nuestra agua. Desde agroquímicos, perfluorados, teflón, el ejemplo clásico, las hormonas, cualquier tipo de fármaco, el naproxeno que nos tomamos para el dolor de cabeza. Esa cosa cumple con su función biológica y así como entra, lo excretamos. Y si hacemos un análisis de agua, del agua de aquí, del edificio, prácticamente les puedo asegurar que tenemos presencia de fármacos de este estilo. No falta quien tenga un dolorcito de cabeza, se echa su pastillita y después de 2-3 horas hacemos uso de los servicios y ahí lo vamos a encontrar. ¿Vale? Los derrames de petróleo, de los más famosos el Exxon Valdez, en donde incluso contrataban a la gente de varios pueblos para que fueran literalmente a bañar a los pececitos y a los animalitos que salían todos embarrados de petróleo. Las playas que se tuvieron que limpiar químicamente para que pudieran ser utilizables después. Este tipo de compuestos que son bien comunes de encontrar en el campo, los agroquímicos, desde pesticidas hasta abonos, y que resultan tener tiempos de permanencia de más de 5 décadas. O sea, todavía estamos viendo efectos de las primeras generaciones de plaguicidas como el DDT. Todavía es posible identificar DDT en algunos lugares. El tratamiento, nos dicen cifras oficiales, que sí se ha venido incrementando. Sí se ha venido incrementando, pero todavía quedamos muy por debajo de lo que estamos generando. Muy por debajo. Nos dicen aquí que tenemos un tratamiento aquí en Morelos de más o menos de entre 31 y el 60%. O sea, por cada 100 litros de agua, 40 los estamos todavía dejando escapar sin tratamiento alguno. Total, llegan a los cuerpos de agua. Hay que la naturaleza haga lo suyo. Sí lo puede hacer. Tenemos la naturaleza es tan bonita, tan noble, que si nosotros dejamos en este momento todos así de tajo, de aventar aguas residuales a los cuerpos de agua, en menos de un año ya empezamos a ver mejorías, empezamos a tener aguas ya mucho más limpias. Tenemos sistemas de autodepuración. Lo que necesitamos es darle su tiempo para que la naturaleza haga lo suyo. No sé si han visto, hay una serie, un documental que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero dice, horas después de que la población desaparece del planeta, pasa esto. Entonces empiezan a hacer una serie de análisis. ¿Qué pasa después de las primeras horas que todo el planeta se libra de la plaga llamada humanos? Pues los animalitos empiezan a buscar comida, los que más sufren son los que tenemos dentro de las casas. La fauna, después de varios meses, pues ya se empieza a apoderar de las urbes. La naturaleza empieza nuevamente a tomar el suelo. Al cabo de un año ya los cuerpos de agua ya son cuerpos de agua prácticamente limpios. A los 10 años, el agua podríamos llegar a tomarla casi de cualquier lugar.
Todavía quedan vestigios de algunas cosas, como los plásticos, como los metales, pero ya el agua ya es un agua limpia. La naturaleza tiene procesos de autodepuración. ¿Qué es lo que nos falta? Darle tiempo. Darle tiempo y echarle una manita. ¿Sí? La parte del tratamiento, que es lo más importante, a lo mejor no es lo más difícil técnicamente. No es difícil agarrar un producto químico, ponérselo a un matracito, agitar y esperar que se sedimente toda la cochinada. No, pues ya la tecnología ya la tenemos, la tecnología ya está. ¿Qué es lo que nos hace falta? Cambiar ese chip de que, mientras a mí no me afecte, que le afecte a los demás. Tenemos afortunadamente muchos tipos de sistemas que nos permiten a nosotros ya, hasta de forma doméstica, tener ya un sistema de tratamiento que nos facilite, que nos garantice que nuestro líquido va a ser un líquido apto para nuestro consumo. De hecho, por eso conocí aquí al maestro, por un pequeño problemita, una pequeña inquietud que tenía con su agua doméstica. ¿Sale? Ya tenemos, por ejemplo, aparatitos que nos los venden 2,000, 3,000 pesos, que los instalamos y nos quitamos de problemas. El agua sale de muy, muy, muy buena calidad, excelente calidad, diría yo, prácticamente para el laboratorio. La tecnología ya la hay. De nuevo, ¿qué es lo que nos falta? Dijeran por ahí algunas personas que se dedican a la parte de las políticas públicas. No, políticas públicas tenemos un chorro. ¿Qué es lo que nos falta? Realmente aplicarlas y cambiarnos el chip de mientras a mí no me afecte, que le afecte a los demás. Y sobre todo, tener un concepto bien, bien, bien implantado. ¿Quién es el primer usuario del agua? El ambiente. Si quitamos el agua del ambiente, nos estamos poniendo nosotros mismos el pie y no vamos a tardar en tener ya problemas de guerras por el agua, como les digo yo, que ya las tenemos, desde hace muchos años ya hay conflictos por el agua. Ya le podemos implementar un montón de tecnologías, desde muy sofisticadas, con plasma, luz ultravioleta, algo muy sencillo como poder un pequeño charquito que incluso puede ser decorativo, con el que podemos nosotros limpiar el agua que sale, por ejemplo, de nuestros procesos de lavado, el agua de la lavadora, el agua de las tarjas, la podemos limpiar aquí, podemos darle otro uso, la podemos reciclar, la podemos volver a utilizar dentro de nuestros procesos diarios. Ahí en la escuela de técnicos, a ti ya no te tocó, Marco, ni modo. Nos pusimos a escarbar y estamos precisamente haciendo un pequeño humedal para tratar agua residual de la que se genera en las cafeterías. Que ya se imaginarán el agua que sale de los lavados de más de 2,000 personas que van a comer ahí diario. Entonces, viene agua bastante rica en nutrientes, bastante rica en grasa. Entonces, estamos tratando de hacer este pequeño humedal, ya lo establecimos, ya tiene 2 meses operando, en la cual vamos a ir incorporando ciertas cantidades de agua para que estos microorganismos, estas plantitas, sean capaces de degradarlo y posteriormente el agua que salga de ahí la podamos utilizar, por ejemplo, en riego de áreas verdes o en zonas de cultivo. Parte de ese proyecto es precisamente implementar una pequeña zona en donde los chavos de la especialidad de tecnologías ambientales, de donde salió Marco, puedan tener su zona de cultivo, ya que no tengan ese invernadero que se les cae en la cabeza. Prometido. Voy a hacer, a ver cómo le hago, pero prometo mejorar eso. ¿Sale? Entonces, podemos estar tratando de esta forma. No necesitamos tanto gasto, no necesitamos una tecnología muy complicada. Nada más es cuestión de tener la disponibilidad, cuestión de tener las ganas de ayudar un poquito para esta parte del manejo del agua. Cada vez más van a ser los calores y las sequías. El año pasado, acuérdense cómo estuvo la sequía, los calorcitos que estuvimos soportando. En algunas zonas tranquilamente llegaron a temperaturas de 45, 48 grados Celsius. A la sombra. Los cultivos no resisten esas temperaturas. Los suelos cada vez van a ir empobreciéndose y menos van a poder filtrar el agua. Menos agua vamos a tener disponible. Entonces, es como les digo, es un ciclo que tenemos que ir
metiéndole mano para poder echar mano de este recurso de una forma sustentable, de una forma un poquito más consciente. No tenemos que terminarnos el recurso nosotros, tenemos que dejarle recurso a las generaciones siguientes. Y esto de las guerras por el agua, pues ya las tenemos desde hace muchos años. ¿Se acuerdan hace 2 semanas, 3 semanas que tuvimos por ahí un evento que cerraron aquí Avenida Universidad? Porque les iban a quitar o ya tenían más de una semana sin agua. Nosotros no repelamos porque pues prácticamente todas las unidades tienen sus cisternas. Pero ¿a poco no les llegó un oficio en donde les pedían que hicieran uso limitado del recurso? ¿Íbamos a cerrar los baños completamente? No podemos. Entonces, ahí es donde entra precisamente toda esa mano de obra de personal calificado que pueda ayudarnos a hacer una gestión, un manejo sustentable, un mejor manejo y sobre todo esa parte de la capacitación que es la que siempre les digo. La parte técnica no hay bronca, la parte técnica la aprendemos rápido. La bronca es cambiar acá el chip que traemos. Desafortunadamente sí tenemos o sí hemos tenido problemas de conflictos por el agua. A lo mejor no muy notorios, que no han llegado a balazos, pero sí han llegado a 2, 3 empujones. La zona norte del país, ¿recuerdan cómo está dividido México entre Estados Unidos y nosotros? ¿Por qué cuerpo de agua? El río Bravo. Bueno, pues ahí les platico que el río Bravo, pues prácticamente ya les pertenece a ellos, porque por ahí de hace muchos años hay un tratado en el cual México tiene que pagarle derecho de uso de agua a los Estados Unidos, porque nace arriba, allá con ellos. Pues sí, pero pues nosotros tenemos la culpa, no, ¿verdad? Bueno, pues resulta que parte de esa agua está concesionada para el uso precisamente de varias parcelas, de varios cultivos en la zona de México. Pero cada vez los compañeros de allá de Estados Unidos dicen, no, nos toca más, nos toca más. Bueno, pues ya tenemos una deuda de no sé cuántos miles de millones de metros cúbicos de agua que tenemos que pagar. Y seguramente con el próximo presidente a lo mejor nos toca pagarlas. El presidente gringo, que ya ven que ya es medio radical el señor. ¿Vale? Entonces, sí, durante esa época que del año pasado, hace 2, 3 años, que hubo un problemón ahí en la frontera precisamente por manejo de agua. Tenemos dentro del país, sí hemos tenido muchos problemas. ¿Vale? Afortunadamente no han sido tan graves, pero sí van a ser cada vez más y más y más frecuentes. Incluso ya la ONU ya está previendo que esto va a suceder, que ya va a haber conflictos, ya hay conflictos incluso armados por el recurso del agua. Medio Oriente es uno de ellos. ¿Sí? Y Medio Oriente va también por allá. Entonces, y van a ser cada vez más y más y más y más frecuentes. Si no empezamos nosotros a poner nuestro granito de arena, pues vamos a tener problemas. ¿Vale? Como les comento, estos nada más son los incidentes entre 2 años, del 20 al 22. Y sí, aquí en México tenemos presencia de estos. ¿Mm? Y vemos que se han registrado incremento en este tipo de conflictos por el agua. Y van a ser cada vez peores, cada vez más agresivos. Ya ven que no nos gusta pelearnos y presumir nuestros juguetitos armamentísticos. ¿Vale? Más cercano, Ciudad de México. Aquí Cuernavaca no estamos exentos. Malas administraciones, lo que ustedes quieran, manden y gusten. Políticas públicas las hay. ¿Qué es lo que hay? A veces falta de interés de la gente por invertirle y cuidar este tipo de cuerpos de agua que son y van a ser siempre nuestros recursos vitales. ¿Cómo vamos a poder nosotros echar mano de eso? Pues cuidándola. ¿Cuáles son las acciones que podemos nosotros desde nuestra casa implementar? Reduzcan, reciclen, ¿sale? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en bañarnos? Promedio. 10 minutos.
Una regadera convencional está más o menos diseñada para que gaste entre 7 y 11 litros por minuto, si son de las regaderas convencionales. Si nos tardamos 10 minutos, ya estamos ahí aventándonos 100 litritos. Y así podemos ir extrapolando. Podemos cambiar esa cebollita, esa regadera y poner una ecológica que tiene menos caudal. Que a lo mejor vamos a sentir que es una brisa de atomizador. Pues sí, pero digo, tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Podemos implementar otro tipo de ecotecnologías, como se les conoce. Incluso ya si queremos sacar una casita a crédito, ya el mismo Infonavit nos dice, tienes que implementar ecotecnologías. Si compras un calentador solar, te bonifica una lanita. Si metes una fosa séptica, te da otra lanita. Si metes paneles solares, te da otra lanita. ¿Por qué no prestarle atención a esto entonces? ¿Sale? Con pequeñas acciones podemos hacer mucho por nuestra agua. Y de ahí el tema de la presentación. ¿Cuál es la importancia que tiene este recurso en nuestra sociedad? ¿La estamos valorando? Ya lo último que nos queda es cuidarla, porque ya no vamos a tener más. Ahora sí que les dejo la pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Profe. Seguramente hay muchas preguntas y comentarios que romper el hielo. Primero, muchas gracias por la presentación. A ustedes. Gracias por la presentación y por el llamado. Nos da mucha información muy útil que necesitamos y actualizada. El llamado a cuidar el agua. Yo quiero hacer una pregunta, como en la primaria, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo es, una pregunta que quiero hacer, que no sé si desde la primaria la tengo o no, pero sí es de ese nivel de primaria y es muy ingenua. Podemos cuidar el agua todo lo que queramos y al mismo tiempo los ríos siguen llevándose el agua. Es decir, los manantiales siguen, ¿cierto? Su curso, etcétera. Entonces, que la cuidemos o no, el agua sigue, vamos a decir, fluyendo por los manantiales, por los ríos, etcétera. Entonces, se sigue tirando el agua en el sentido de que llega al mar, porque los ríos llegan al mar, ¿cierto? Y entonces esa ya no es aprovechable como agua dulce. Ok. Entonces, yo puedo en mi casa, digamos, evitar, o sea, usar un vasito para lavarme los dientes, por ejemplo, pero esa agua que estoy ahorrando, entre comillas, se está yendo de todas maneras, ¿cierto? Salvo quizás la de los pozos que estamos extrayendo. Pero tú nos dijiste que mucho, tengo entendido que el 70% del uso del agua es de uso agrícola. Sí. El 20% es industrial y solamente el 10% es 10% urbano. es urbano. Así Entonces, a nosotros nos ponen a bañarnos con atomizador, dices, ¿no? O lavarnos los dientes con un vasito de agua. Mientras que el 90% del agua se está tirando por las industrias y todo. Entonces, ¿cómo me podrías responder a la primera pregunta en relación a esa agua que dejamos de aprovechar o que no usamos, de todas maneras se sigue tirando, ¿cierto? Ok. Y la segunda es, dado que el 90% del agua que se utiliza viene, o sea, está dada por la demanda industrial y agrícola, ¿qué se está haciendo en esos sectores? Y no solamente, digamos, en el medio urbano para a veces darnos buena conciencia y taparle el ojo al macho. Claro. Bueno, la parte de esa agua que se desperdicia, como podemos entenderlo hasta este punto. Ok, existe lo que se llama un ciclo hidrológico natural, en el cual sí, toda el agua epicontinental, todo el agua que tenemos en los continentes, en algún punto de su transcurso va a llegar a desembocar al mar. Sí, perfecto. Pero también existen fenómenos de evaporación o evapotranspiración, en el cual una vez que llegan al mar, parte de esa humedad la reciclamos a la atmósfera
se condensa y nuevamente toda esa agua va a regresar y va a permear sobre las montañas, va a permear sobre el suelo y vamos a tener nuevamente la disposición aquí. Entonces ese es un ciclo que no se va a frenar. No es nada más que abramos la llave y hasta que nos acabemos el tinaco. No, va a haber una recirculación ambiental de ese recurso. Entonces, como tal, no es que se desperdicie y ya se perdió, no. En algún punto se va a reciclar toda esa agua. Va a pasar muchos procesos ambientales, desde la evapotranspiración, la evaporación por efectos de calor solar, la condensación atmosférica, las corrientes de aire, la deposición en forma de condensación y lluvia. Una vez que llega a la condensación, la precipitación va a permear a través del suelo y va a recargar los mantos freáticos. De hecho, eso es algo que sí se tiene un poquito más consciente entre las personas, que nos han dicho que es que se están recargando o que hay que cuidar el agua porque tenemos que recargar los mantos freáticos o los cuerpos de agua Sí, los bosques. Precisamente de ahí viene el ejemplo que les comentaba de aquí de la comunidad de Santa María. Ellos están tomándose toda el agua, literal. Es un arroyito pequeño. No traigo una foto de esas, desgraciadamente. Es un pequeño arroyito que trae alrededor de 100 litros por segundo. Donde hay truchas, está precioso. El bosque es impecable en esa zona. Corte A, está la represita. Toda la represa la conducen a través de un tubo. Y voltea uno a ver el cauce del río. Ya no existe el río. Todo lo están conduciendo, lo mandan a través de una tubería, de un canal ya cementado que tienen. Son alrededor de casi 8,5 kilómetros desde donde está la represa hasta llegar al depósito principal en Santa María y de ahí donde hacen todo el tendido por la red. Tubos, mangueras, etcétera. Y siempre vemos un desperdiciadero en Santa María de agua. Y ya se están quejando porque ya es insuficiente. Lo que están ocasionando ellos es precisamente que parte de la fauna, y ya no digamos la fauna, el medio ambiente de forma global, está empezando a resentir esa falta del recurso. Si nos vamos, a lo mejor nos pudiéramos trepar aquí a la torre de rectoría y volteamos para acá, ya se ven manchones de bosques que se están secando. La tala. Para que haya una correcta infiltración del agua hacia el subsuelo, debemos de tener una cobertura vegetal que nos ayude a fijarla. Hay un pequeño experimento bien bonito, bien sencillo que podemos hacer. 2 cajitas de madera, a una le ponemos tierrita y pasto y a la otra lo dejamos con tierra. Échenle agua con una manguera y díganme de qué color sale el agua en uno y de qué color sale el otro. En uno, en la que está la tierra pelona, sale y se deslava totalmente. Después de que se lava todo eso, metan la mano y la parte de abajo está seca. El agua no penetró las capas de suelo. En la capa donde tenemos pastito, primero se permea todo y ya después el agua sale totalmente clarificada. Lista para que la podamos utilizar. Entonces, sí es un ciclo que hay que cuidar. Cuidar como con la parte de la tala, que no haya tanta tala, ¿sí? Cuidando la biodiversidad y como les comentaba, el principal usuario sí o sí va a ser el medio ambiente. Hay un concepto en hidráulica y en ecología que se llama caudal ecológico, que le dicen que para hacer la planeación de una obra hidráulica, una presa, una represa, ustedes tienen que hacer un estudio hidráulico y darle las mediciones de cuánta agua pasa durante todo el año y garantizar que al menos el 60% de esa agua se va a mantener. Solamente el 40% la podemos aprovechar. En ese caso se están chupando toda. Estamos propiciando que no haya la correcta infiltración, que haya deforestación, que los animalitos se vengan para acá buscando agua. ¿Qué es lo que van a pasar a sus animalitos? Los van a matar. Va a ser cada vez más un problema ya de biodiversidad, ya no tanto localizado, ya va a ser regional. El corredor Chichinautzin todavía tiene bastante vegetación. Si la vemos simplemente con Google Earth, los invito a que le echen un ojito y ya en la zona de Huitzilac, colindando con el corredor,
la zona de los fraccionamientos de Montecassino y todo eso, ya no se ve la misma densidad de vegetación. Cada vez va siendo más. Si nosotros somos observadores de la parte de aquí abajo de Cuernavaca al poblado de Huitzilac, todavía hasta hace unos 10, 15 años se veían algunas manchitas ahí, algunas lucecitas. Los invito a que lo vean hoy en la tarde, que tengan oportunidad, y ya se ven pedazos completamente pelones. Por ejemplo, en el caso de Huitzilac, Santa María, estamos hablando que es una cuestión de usos y costumbres. Sí. Entonces, ahí realmente entiendo toda esta parte. De hecho, ha habido ya muchos estudios Muchos también del problemas ahí. estrés hídrico, Ujú, que también es una de las partes que nos consume demasiada agua. así es. En el norte del país ya se usan drones para Ujú. poder detectar el estrés hídrico, y entonces ahí poder ayudar a los campesinos a usar tecnología que realmente les riegue nada más lo que Sí, de una forma necesita, más ¿no? eficiente. Pero estamos hablando que hay cuestiones, insisto, de usos y Usos y costumbres, costumbres. y Y que es correcto, es a es lo que bien voy. difícil ¿Cómo, llegar. cómo quitas esa cuestión, que es lo que algunos nos hemos Ujú. preguntado cuando hemos trabajado en esta parte? ¿Cómo sacas lo social y Es lo que, cultural? es que va pegado y es bien difícil separar esa parte, porque como bien dice, llegar a una comunidad y decirle, hey, no hagas lo que has estado haciendo durante los últimos 300 años, nos puede costar desde que nos encierren, nos pongan una buena correteada con machetes. Porque fue lo que pasó con la Sí, tala. O sea, gobierno quiso hacer algo con la tala y el poblado se le fue encima. ¿te acuerdas del comentario que alguna vez te hice? A mí me llegaron a encerrar haciendo un estudio hidrológico en la Sierra de Guerrero. Llegué yo bien confiado a hacer mi estudio, llegué con mi camioneta, todos mis materiales, iba nada más con otra persona. Llegamos al pueblito, hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos metimos al pueblo. Corte A, 5 doritos después, estábamos amarrados, literalmente, y estábamos oyendo cómo estaban poniéndose de acuerdo para lincharnos. Porque ¿qué le estábamos haciendo a su agua? Porque el agua es de ellos, sí, es de ellos, pero también es de el ambiente. Y no íbamos más que a medir cuánta agua estaba pasando. Para convencerlos y explicarles, ay Dios, nos aventamos desde la tarde hasta el otro día en la madrugada, explicándoles qué era lo que estábamos haciendo, cuál era la finalidad del proyecto, que era precisamente para darles fuentes de abastecimiento. Les enseñamos posteriormente a utilizar algunos filtros, a armarlos con materiales caseros para que tuvieran disponibilidad de un recurso mucho de mayor calidad, porque en ese pueblito era tiro por viaje de enfermedades gastrointestinales, una calidad de vida de verdad bien difícil, bien cruda de saber que existen a estas alturas todavía poblaciones que viven en esa miseria tan dolorosa. Cuando les enseñamos que podíamos utilizar ese recurso de otra manera un poquito más favorable para ellos y cuidando el ambiente, fue totalmente el cambio que tuvimos. ¿Y cuánto tiempo se tardaron Uy, en hacer? ese estudio duró como 3 años. Íbamos por lo regular de forma bimestral casi. Porque sí entiendo que obviamente Sí, es tengamos bien esta difícil. cuestión a nosotros de que nosotros cuidamos el agua. En Cuernavaca vemos más de 4,000 habitantes, en Morelos, más de, según 750,000, INEGI, somos muchísima casi población. 1,000,000. Entonces, en teoría, somos como los que tenemos mayor conciencia del cuidado del agua. Ujú. Pero si a eso nos ponemos a analizar alrededor de toda la zona conurbada, cuánta población tenemos de alguna manera de usos y costumbres, Ocotepec. es correcto. Entonces, Ocotepec ¿cuánto tiempo, qué más se tiene que hacer? Porque nosotros estamos es, sensibilizados al cuidado del agua, pero de acuerdo, insisto, si manchamos o moteamos un mapa del estado de ujú, Morelos y analizamos cuánta población que se rige por usos y usos y costumbres de costumbres. Telcingo, Cotepec, Santa María, etcétera, etcétera, para que ellos puedan entender la necesidad, que no les estamos robando el agua, tampoco nos están Ujú. haciendo un favor de dejar No, no, pasar no. el agua, pero que si por ellos no empezamos a cuidar, al final del día efectivamente creo que ya muchos ejemplos puede haber en Ujú. Cuernavaca de la falta del agua.
¿Qué se tiene que hacer? Hay que acercarse a ellos, pero no de la forma de que es mío y yo te voy a enseñar. No, a ver, el agua es de todos, vamos a trabajar en conjunto para tu bienestar, mi bienestar y el bienestar de todos. Es un trabajo que dura mucho tiempo, no es de la noche a la mañana y llegar a apretarles una tuerquita y cambiarles el chip, no, es bien difícil. Mucha gente está renuente a esa parte porque están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Entonces sí es un trabajo que dura mucho, mucho tiempo, pero es acompañarlos desde una parte técnica, pero sin ser invasivos. Y retomando, perdón, la pregunta que me hacía el profe acerca de los porcentajes, sí, el 90% es la parte industrial y agraria. Afortunadamente, como les comentaba, la reglamentación legal que tenemos, bien o mal, a ellos más o menos los tenemos un poquito apretados. Si una empresa, vamos a poner un nombre, Patito Lecuacuac, no cumple con unos parámetros de descarga, a esa empresa simplemente llega con agua, llega a Semarnat y le bloquea su descarga. Le bloquea su descarga y a ver cómo le haces. Te limito el uso del agua y tienes que pagar una cuota especial de acuerdo a la calidad del agua que tú estás produciendo. ¿Sí? En la zona de aquí de Cibac, el gran volumen de agua se encuentra concesionado precisamente a través de la empresa Procibac, que es la administradora. Entonces, todavía hasta el año 2002, que funcionaba, no sé si ubiquen o recuerden, la empresa que se llamaba Mexama, Química Mexama, que estaba enfrente de lo que es Givaudan, lo que es ahora donde está el puente de Unilever, todo eso. Se dedicaba a la producción de ácido cítrico partiendo de azúcar, un proceso de fermentación. Nada más la empresa de Procibac, de Mexama, producía el 80% del agua residual de todo. Por ellos se creó Procibac, por ellos se implementó la planta de tratamiento de CACIP, que recibía alrededor de, no recuerdo precisamente el dato así, pero la capacidad instalada son de 110,000 metros cúbicos en cada torre y las tenían al tope, al día. Era una cantidad de agua impresionante. La descarga de ellos era una descarga sumamente ácida, porque dentro de su proceso productivo empleaban ácido sulfúrico y además el ácido cítrico que ellos producían también iba ahí en esa parte de agua. Entonces era un agua muy, muy, muy específica, muy ácida. El otro 20% se repartía entre el grupo de lo que entonces en ese entonces era SmithKline Beecham, Pond's, lo que ahora es Unilever y algunas otras. Y de ahí la composición del agua también era muy particular. Lo que optaron ellos fue por decir, ok, a mí no me conviene, no es costeable para mi proceso estarla tratando. Procibac, ¿te encargas? Te pago la cuota, no hay bronca. Tú encárgate, porque dentro de mis instalaciones ya no es viable que yo construya una cosa así. Entonces, yo te pago la cuota y tú encárgate del tratamiento. Entonces, hasta esa forma se puede reglamentar. Se les pueden fijar condiciones particulares de descarga que tienen que cumplir con ciertas condiciones, pero eso no los exime de que su agua tienen que tratarla. No pueden hacerse los accesos, yo pago ya que se haga bolas otra persona tratándola, no. Tiene que haber una cooperación de la administración y en este caso el ente generador, para que entonces el agua ya se pueda utilizar. El agua residual que se genera en toda esa zona de Cibac, Jiutepec, llega a CACIP y en el CACIP, una vez que la tratan, bien o mal, la tratan, la disponen para el área de riego del distrito de riego que se encuentra abajo. No recuerdo cómo se llama el pueblito. Es Ay, se me fue el nombre. Pero toda esa agua se genera para eso. Incluso subproductos como pueden ser los lodos residuales. Se ha hablado de hacer la utilización de esos para composta, para biomateriales como pueden ser ladrillos para levantar una obra, etcétera, etcétera. Hay tecnología.
Lo que falta muchas veces es el interés. Bien que mal, ese 80-90% que se tiene un poquito más reglamentado. La parte que está más descuidada es la parte agraria. Eso es en cuanto a los desechos, pero en cuanto al consumo. En cuanto al consumo, también se tiene fijado, se tienen, por ejemplo, en la parte agraria, un cierto sector agrario, cuando ellos dicen, ok, voy a hacer mi declaración, voy a producir esto, tiene que ir ante, en este caso, Conagua, para pedir un permiso de extracción por tanto volumen. Y tiene que cumplirlo, no se puede pasar. Lo pueden disminuir. En caso de que se excedan, vienen unas multotas y les pueden incluso a cerrar el pozo. Entonces, sí, esa parte también está un poquito reglamentada, no tanto como debería, pero sí está un poco más reglamentada que todo el 10% que hacemos uso. Hacemos un uso intensivo. Ellos hacen uso extensivo, nosotros hacemos uso intensivo. Y es a donde pega más la parte del cuidado del agua. Sí, gracias. A mí me encantó su plática y un poco lo que quería también es enfatizar esto que acaba de volver a mencionar hace un momento, eh, el sentido de pertenencia, porque también creo que se habla mucho y ahorita lo acaban de mencionar la compañera, estas costumbres, estos usos y costumbres de las comunidades aledañas, pero creo que también entraría el que seamos conscientes Exacto. como parte de la ciudad de Cuernavaca, que tenemos también nosotros ciertos usos y costumbres que afectan A ellos. a ese deterioro, porque Sí. creo que si nos acercamos, como bien dice, y yo lo he hecho también, si nos acercamos a estas comunidades como Huitzilac, entendemos que hay también algunos agentes que se preocupan por cuidar el agua, pero también tenemos que entender que no es solamente responsabilidad de No, estas pequeñas comunidades como es de Huitzilac todos. o Cuilan, ¿no? O sea, todo Sí, Santa que popularmente se conoce ahora como bosque de agua, que es todo este corredor biológico Así Chichinautzin, es. abastece de agua no solo a Cuernavaca, sino a la Ciudad de México, al Estado de México. Ciudad de México casi no. De hecho, perdón que lo Ujú, interrumpa. El parteaguas de la cuenca se encuentra precisamente poquito más allá de la parte de lo que podemos ver como las torres de transmisión que tenemos ujú, en Tres Marías. sí. A partir de ahí para abajo, de aquel lado, ya empieza su cuenca. Como Ah, ya. tal, no tenemos nosotros como tal una contribución directa a la parte de la Ciudad de México. Ok. Pero Gra- sí es difícil luego ese manejo y concientización de que precisamente es que el agua me pertenece, sí, pero también a mí y también al medio ambiente. Hay que trabajar de una forma muy especial para no ocasionar ahí sí otro problema más, una disputa más Ujú. seria por el agua. Hay que llegar a acuerdos, hay que confluir en criterios, en ayuda mutua y sobre todo privilegiar siempre al medio ambiente. Exactamente, porque, por ejemplo, hace poco estaba viendo una en Instagram, ¿no? Ujú, De esta página de Cuernavaca, como dando a conocer los puntos aledaños, ujú, y hablaban de las lagunas de Zempoala, ujú. que tenía 7 lagunas. Actualmente todavía le persiste una o máximo 2 Una en y recuperación eventualmente se esa empieza segunda, medio a ¿no? llenar otra. Exactamente. Entonces, yo creo que para también tener como esta conciencia global, pues las personas de aquí de Cuernavaca que Ujú. hacemos uso de esa agua, también somos responsables de Sí, lo que pase todos. con esa agua. No nada más porque yo vivo aquí en Nahuatlán, me voy a preocupar por esto. No, a mí me toca también preocuparme por lo que pasa en Jutepec, por lo que Ujú, pasa en Yautepec, por lo que pasa en Temisco, por lo que pasa aquí en Cuernavaca. Finalmente, es mi entorno. ujú. No puedo hacerle así y decir, mientras a mí no me afecte, lo demás no existe. No, Gracias. tengo que tener una visión muy amplia de trabajo, una visión muy amplia del impacto que yo genero. Muchas gracias por su charla. ¿Ah, sí? Ok, gracias. Gracias por su charla. También me gusta mucho. Creo que em, nos invita a reflexionar muchas cosas que quizás no nos habíamos planteado, algunos detalles,
a veces consideramos que tenemos como un panorama general de esta problemática, pero hay muchas cosas que se nos escapan. A mí me gustaría preguntar acerca de la cuestión legislativa. Ujú, Sé que comentó que, pues, por supuesto, no es lo más importante, sino cambiar el chip de nosotros. ujú, Iba bueno, andar un poquito en los dos. La primera, leía en una nota que el día de ayer o hoy creo, iban a hacer como civiles intervención en el Senado porque se iba a discutir algo acerca del uso del agua en el fracking. ujú. Y pues nada, como para preguntarle de una manera súper general, o sea, más allá de la indemnización o de cobrar más impuestos a las empresas, eh, sería un poco, bueno, ideal el hecho de poner pues sí, establecer mejores leyes que impidan el uso excesivo del agua, ¿no? Ujú. Vaya, sabemos que el hecho de aplicar esas leyes es todavía otro reto, pero se comienza desde allí, desde la Sí, parte así es. jurídica, por una parte, y lo siguiente es em, dialogar sobre nuestra marca ecológica indirecta, es decir, puede que yo no gaste agua, pero puede que si compro Pero me cinco, gustan los pantalones de mezclilla pero me azules, gustan bien bonitos. exactamente, Y sí, cada pantalón gasta alrededor de 5,000 a 7,000 litros de agua. sí, Y exactamente, el colorante que le ponemos, híjole, es bien difícil de quitar. sí, justo, gracias. Sí. Ok, en cuanto a la legislación. Bien que mal tenemos una legislación ambiental que emana precisamente de la primera reglamentación primordial que tenemos, que es la Constitución, que lo marca dentro de algunos artículos de forma muy, muy escueta y dice, todo mexicano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable. A partir de ahí se retoman y sale las leyes secundarias, que en este caso sería la Ley Nacional de Aguas, y a partir de ahí, de la Ley de Aguas Nacionales, perdón, ya salen más reglamentos de Profepa, Semarnat, etcétera, etcétera. Sí hace falta mucho trabajo en ese tipo de cuestiones porque todavía tenemos por ahí algunas cuentas pendientes en cuestión de mejorar ese tipo de reglamentaciones. Siempre les he comentado, incluso con algunos compañeros, que yo no le veo el caso a algunos parámetros que tienen muy puestos ahí en una reglamentación, por ejemplo, en la 001, Semarnet 1996, que es la que aplica precisamente para las descargas de aguas residuales hacia cuerpos receptores, ríos, lagos, lagunas, mar, pozos, que contemplan parámetros físico-químicos que a mi gusto muy particular todavía no termino de entender por qué los pusieron. Hablaban, por ejemplo, de una cantidad de metales, unas concentraciones que difícilmente con la tecnología que teníamos hace 20 años las podíamos lograr. Hablaban, por ejemplo, de la incorporación, perdón, de un parámetro que se llama DBO5, demanda biológica o demanda bioquímica de oxígeno, que a grandes rasgos, para explicarlo un poquito, es la cantidad de comida que puede ingerir un microorganismo presente en el agua en un periodo de 5 días. Más o menos así. Se los explico luego a mis compañeros alumnos. Les digo que vamos a imaginarnos que tenemos aquí un buffet. Tenemos 4 mesas y somos todos nosotros. Nosotros somos los microorganismos y toda la comida es toda la suciedad, todos los contaminantes. Una cosa es lo que podamos comer nosotros y otra es la cantidad de comida que tengamos ahí presente. Puedo estar muriéndome de hambre, pues a lo mejor hice la mala obra de aguantarme el hambre 2 días porque sabía que me iban a invitar, entonces agarro y me atasco, me doy un festín, pero va a llegar un punto en el cual yo ya no puedo comer más. O porque incluso a lo mejor pusieron un alimento al que soy alérgico y no puedo comer. Ese parámetro de la DBO contempla la degradación biológica de materia orgánica, que en muchas de las ocasiones el agua residual suele traer tantas cosas que son tóxicas para esos animalitos. Y en un análisis le dice, tiene 0 de DBO. Ah, el agua está cristalina. Es DBO. Pero si hacemos un análisis de DQO, o sea, medir la cantidad de lo que tenemos
químicamente disponible, nos damos cuenta que tenemos una concentración muy alta. ¿Qué pasó ahí? Que a lo mejor la comida que tenían disponibles mató a los bichitos. Y lo estamos detectando como DBO, no como DQO. Entonces, ese tipo de cuestiones, afortunadamente en los últimos años sí se ha estado haciendo un trabajo bastante interesante en la reglamentación y actualización de ese tipo de cuestiones técnicas que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestras leyes. Si el campo de aplicación tiene muchas lagunas todavía por cubrir para poder aplicar realmente una buena ley ambiental en materia de agua. Todavía nos falta trabajar mucho. ¿Cómo lo vamos a tener que trabajar? Sobre la marcha. Ir haciendo implementaciones de algún parámetro en específico, como pudiera ser, ya están incorporando un parámetro que mide la toxicidad del agua. ¿Qué tan tóxica puede ser? Y ocupamos ahora un microorganismo que es muy sensible y que tiene la capacidad de brillar. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver alguna playa que en las noches brille? Bioluminiscencia marina. Se ocupan esos microorganismos que son sumamente sensibles, que con que ustedes les cambien la oxigenación, la cantidad de comida o el tipo de comida, esa cosa puede o brillar más o morir. Entonces, en las últimas fechas, lo que se ha tratado de hacer es precisamente utilizar esos bioindicadores para decir, a ver, el agua tú me estás diciendo que tiene DBO 0, que prácticamente está limpia. Vamos a ver qué tan tóxica está. Lo ponemos contra esos bichitos y de pronto los bichitos, ¡pum!, se mueren. ¡Ey! Algo está pasando. Tenemos que implementar otro tipo de técnicas para medir qué es lo que está disponible ahí. ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Cómo lo podemos retirar? Entonces, afortunadamente, sí, en los últimos años sí se han estado incorporando ciertos parámetros físico-químicos y biológicos que nos van a ayudar a ir controlando y a cerrar esas lagunas que tenemos en nuestra legislación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la plática, muy importante. Quería preguntar sobre bueno, primero quiero poner un ejemplo y ver si hay algunos otros que puedan ocurrir. La Alianza Alimentaria acaba de sacar un estudio sobre las legumbres, ¿no? Cómo transitar a una dieta más basada en legumbres podría ser un cambio muy importante en el agua, ¿no? Creo que 1 kilo de carne de vaca usa como 15,000 litros de Más agua, o ahora menos. sí, cuando las lentejas son, no sé, 1,000 Mucho litros de agua nada más más. nobles en el cultivo. Sí, entonces, o sea, algo que tal vez podríamos hacer sería hacer ese tipo de cambios en nuestro estilo de vida, ¿no? Comer menos carne, comer más legumbres, pero quería saber si hay algún otro cambio que podamos hacer en nuestro estilo de vida que tuviera un impacto grande. Uy, está difícil porque... ¿Mande? No consumir cerveza. Uy, no ¿Otro? consumir cerveza, prácticamente dejar de respirar. Prácticamente dejar de respirar, también sería yéndonos muy drásticos, por ejemplo, se habla que, por ejemplo, los efectos de los gases invernaderos, ok, el principal causante del gas invernadero, las industrias, los automóviles, ok, voy a sonar muy soez con lo que voy a decir, perdón, de antemano me disculpo, y las vaquitas no se pedorrean, les vamos a poner un catalizador. Y tenemos una cantidad de ganado que se hace de forma intensiva, que está aventando una cantidad de gases invernaderos impresionantes. No vamos a poder exterminar todas las vacas, porque también eso sería un ecocidio, ¿estamos de acuerdo? Si nos vamos a esa parte, ok, dejamos de consumir carne. Nosotros también, por el simple hecho de estar aquí, ya estamos dejando una huella ecológica. Como lo decía la compañera, la ropa. Un pantalón de mezclilla. Sí, nos gusta nos gusta mucho, es muy cómodo, etc. Los colorantes. Un pantalón de mezclilla contamina alrededor de 5,000 litros. Nada más para la pura teñida. Los demás procesos, el cultivo del algodón, etc., van aparte. Desde que nacemos estamos teniendo una huella ecológica. Los pañales, el alimento, los plastiquitos, las cremas, etc.
todo finalmente todo está repercutiendo. Va a ser bien difícil que podamos implementar algo así de forma muy drástica para disminuir. Tiene que ser de forma gradual. Tenemos que ir cambiando nuestro estilo de vida de forma gradual. Porque sí o sí, todas nuestras actividades están repercutiendo. Sí, el cambio de alimentación, voy de acuerdo. Hasta voy a bajar hasta voy a bajar la panza, que ya bastante falta me hace. Sí. Cambio mi estilo de alimentación, pero también tengo que cambiar mi estilo de vida. Tengo que cambiar el tipo de camisas que tengo que utilizar, el tipo de pantalón, el tipo de calzado. A lo mejor ya no me voy a tener que transportar en vehículo, voy a tener que comprarme mi bicicleta, etc, etc, etc. Todo ese tipo de cuestiones van a tener impacto a corto, mediano, largo plazo para disminuir precisamente ese impacto que estamos teniendo como civilización. Tendríamos que quitar o prohibir prácticamente los vehículos de combustión interna. Migrar hacia la parte eléctrica o híbrida. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo se saca el litio para las celdas o para las baterías? Es una de las empresas más destructivas y contaminantes que hay. ¿Te puedo tutear? ¿Cuánto tiempo tienes con tu celular? ¿Cuánto te dura la batería? Todavía tiene un tiempo de vida aceptable. Ok. Después de que empiece a fallar tu batería, se la vas a cambiar. A lo mejor no vas a comprar otro modelo. Compras la pura batería. ¿Qué haces con la batería? ¿Cómo la dispones? Ok. ¿Sabes si existe algún lugar que recicle baterías aquí en México? ¿Como algún lugar donde pueda dejarla? Ajá. Plaza Cuernavaca, hay un contenedor de basura electrónica. ¿Existe algún lugar especializado que se dedique a la recolección de esas baterías y que podamos reciclar el litio? Hasta ahorita creo que no hay. Sí, reciclamos material y basura electrónica para reciclar oro, cobre. Pero el litio es mucho más difícil de poder reciclar porque es un metal bien reactivo. Con tantita agua. Pero de hecho las están mandando por contenedor, toda esa basura tecnológica que estamos produciendo. Y la están separando para reciclar. No recuerdo si a Israel, no, porque Israel es ahorita lo de la innovación, pero por esas zonas donde ellos les vuelven a dar una segunda vida, pero sí, lo que están diciendo es que está llegando demasiada contaminación tecnológica. Electrónica. En estos barcos, los contenedores. Los contenedores enormes, ellos dicen, incluso quien vive ya no hay capacidad, ya no tienen capacidad, sí, ya no tienen la capacidad. Aquí en México sí hay empresas que se dedican, por ejemplo, al reciclaje de basura electrónica para recuperar oro y cobre de todos los circuitos. De eso sí sé que existen, pero como tal de litio, al parecer todavía no. Y tenemos, ya es ley, ya nacionalizaron el litio aquí en México para que no nos lo quiten. Híjole, pero ¿qué vamos a hacer con toda la basura de litio? A corto o mediano plazo. ¿Cuánto pueden durar las baterías de un auto, llamémoslo Tesla, electrónico, totalmente? ¿Cuánto tienen de vida? Siendo optimistas, ¿10 años? ¿Con un buen cuidado? Ok, después de los 10 años sacamos esas baterías y ¿qué les hacemos? Y de nuevo, ese es el problema de, sí, vamos a ser ecologistas, nos vamos a ir sobre los autos eléctricos. A ver, espérame. Sí. Pero ¿ya viste lo que vas a ocasionar también con eso? Es una pequeña bolita que va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pues es como las turbinas eólicas, ¿no? Sí, que pensaría uno que no son contaminantes, pero también le pegan de cierta forma en cuestiones de migraciones de aves. No, y desechos. Y desechos. Hay uno que es mi favorito, los famosos ascareles, que son aceites industriales que se utilizan en los transformadores. Esas cosas son tan tóxicas que nadie le puede meter mano. Y estamos produciendo de esas cosas de una forma brutal.
Y hasta ahorita no hay como tal un segundo uso que le podamos dar a ese tipo de cosas. Sí, tenemos que ir migrando paulatinamente, pero también tenemos que explorar sobre esas nuevas vertientes qué efectos va a tener sobre el ambiente. Entonces, algo concreto así que pueda hacer. Híjole, muy buena pregunta. Sí, ser más consciente y empezar a poner nuestro granito de arena en la medida de lo que nosotros podemos desde nuestra casa. Cuidarlo a nivel de forma local y luego ir creciendo regional y global. Eh, Gracias por la charla. Ya habló acerca de las guerras, pero ¿hay posibilidad también de que se privatice el agua y a corto plazo estamos esperando esto o en mediano plazo, largo plazo? Como tal privatización no creo que se llegue a privatizar, porque finalmente desde la reglamentación primaria de la Constitución es un bien que no nos pertenece a nosotros, le pertenece al país. Y como parte de un país nosotros tenemos derecho a disfrutar de ese recurso, pero en la medida de lo posible hacer un uso sustentable, un uso eficiente, ¿sale? Como tal, como que digan, vamos a privatizarla, pues en un sentido estricto ya tenemos privatizada. ¿A quién le estamos pagando nosotros la cuenta del agua que ocupamos en la llave? Organismos operadores. Los organismos operadores son administradores que literalmente lo que hacen es, gobierno, no tienes la infraestructura ni la administración para dotar de agua a todos. No hay bronca, contrátame por 100 años y yo me encargo. Te pago la cuota mínima por derecho de explotación y yo me quedo con lo demás por gastos de mantenimiento, rehabilitación y administración. Pues desde ese punto de vista ya tenemos desde hace muchos años el problema de que el agua ya es privatizada, siendo desde ese punto de vista así bien drásticos. Como tal, no creo que lleguemos a un punto en el cual nos puedan decir el agua ya no les pertenece y quieres, te vendemos tanto. Pero en ese caso se cae en el que tenga más dinero es el que más va a poder consumir el agua, ¿no? Y lo va a poder gastar como le dé su... Hay un ejemplo, ¿te acuerdas? El ejemplo que les dije de Mad Max. Es un ejemplo bien drástico, bien postapocalíptico, pero no está muy alejado de la realidad, ¿eh? Quien tenga control sobre el agua va a tener control sobre la sociedad. Perdón por interrumpir, se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos como otros avisos. Nuestro compañero hace nuestra última pregunta y cerramos Claro esta que sí. parte de preguntas y respuestas. Y si hay más dudas, pues ya se puede acercar con el doctor de manera Claro que más sí, con privada. mucho gusto. Sí. Gracias. Un poco también para poner sobre la mesa el tema, a todos, ¿no? Es decir, no sé, porque acabo de entrar acá, pero no sé qué se está haciendo aquí en el campus, porque por ejemplo acá tenemos un jardín botánico, ¿no? Le llaman jardín botánico, pero a mí me parece más que es una reserva forestal. Un pedacito, me imagino, de lo que era el bosque que antes era aquí, y que pues ahora está lleno de cemento. Entonces, fuimos a recorrerlo ese día al fondo, ya se lo están empezando a comer, no sé si los privados o lo utilizan también como zona de estacionamiento. Y bueno, eso en general en todo el campus, ¿no? ¿Qué se está haciendo para proteger? Hay unos árboles muy bonitos que también veo que los están cortando para abrir espacio a los carros, ¿no? Aquí en el 5, por ejemplo, sí veo que cuidan el agua, ¿no? Las goteras y todo eso. Pero bueno, me refiero a la biodiversidad que aquí en casa tenemos. ¿Estará haciendo algo o Se podríamos supone que hacer sí hay algo? una parte, una dependencia que se encarga precisamente de esa parte, que es la que, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un árbol que ya está con las ramas muy grandes, tenemos que pedirle autorización para que ellos vengan, hagan un estudio y solamente le dan autorización, no talarlo, solamente darle poda y creo que si no mal recuerdo hay unas tablas en la cual le dicen qué porcentaje de follaje puede usted Sí, quitarle. porque salvo mejor opinión de cualquiera de los Ujú. que esté aquí, pues si se dan una vuelta por el Sí. campus, en realidad se está convirtiendo en una ciudad de cemento, Sí. ¿no? Y cada vez hay menos áreas verdes y Ujú. los bosques y los árboles que eran nativos y oriundos de aquí pues están desapareciendo. Ujú. Entonces digo, es decir, un poco
¿cómo le llaman? Interdisciplina, coherencia, ¿no? Así Es es. decir, que lo que hablamos de allá afuera, pues también podamos en algún momento organizarnos como universitarios para decir, mira, pues este es el modelo que estaría bien Sí, sí, sí. ponerlo para afuera también, ¿no? Sí, de hecho, las ciencias ambientales así de forma global es un campo interdisciplinario. Recibimos ingenieros, yo soy químico, Ujú, tenemos biólogos, tenemos hidráulicos, tenemos ecólogos, tenemos gente social que exacto, se encarga precisamente de esa parte, que es bien difícil de manejar, que es la parte social. sí, exacto. Tenemos Pero lograrlo de cuestiones. alguna manera. Y bueno, el otro punto ya más Ujú, para concluir es anoche precisamente me vine porque vine a Toluca, me vine por el bosque de agua acá. Y sí, todavía me tocó está ver una talado. camioneta cargada Sí, así sí, de, sí, a lo siguen robando la descarado. madera y la Guardia Nacional está más adelante, ¿no? En vez de que pongan puestos de control. Pero sí entiendo que también es un problema multifacético, porque Ujú, esa gente no es que no quiere irse a dormir o que prefiera estar haciendo otra cosa, sino lo hace por una necesidad económica, ujú. evidentemente, ¿no? Que tiene raíces profundas de desigualdad, de falta de oportunidades y de pauperización del campo mexicano, ¿no? Entonces, ¿cuál es? O sea, echarle a los militares, ¿para qué? Para Pero que es que los no es, agarren, para que los maten, para que los balacen. No sé si no, eso no es la realmente vaya solución. a No, no es la solventar el solución. problema, ¿no? No, no es Eso la es todo, solución. gracias. Son problemas bien complejos que tratar. Como le comentaba, sí, todas las ciencias ambientales se enriquecen precisamente de una forma multidisciplinaria. Que sí, tenemos cada vez menos espacios verdes, sí. ¿Qué podemos hacer nosotros en la medida de lo posible? Pues minimizar las goteras, las pérdidas de agua, a lo mejor crear unos pequeños sistemas que podamos tener de captación de agua pluvial, ¿sí? Unas cisternas, propiciar a lo mejor alguna tecnología, acercarnos con alguien que nos pueda asesorar acerca de la implementación de sistemas que puedan ser más nobles para tratamiento de efluentes, por ejemplo, Organizamos para cuidar el jardín botánico, ¿sí? Empezamos lleno de lo rodeado de los mínimo árboles, y ¿no? vamos extrapolando. Sí, cada facultad o cada centro me parece que tienen sus sistemas de tratamiento. Por ejemplo, aquí tienen unos sistemas de tratamiento, unas fosas. Aquí la verdad no recuerdo cómo está, hace muchos años que no venía aquí, pero se supone que deben de estar conectados a unas fosas. La parte de técnicos tenía hace muchos años en la unidad biomédica una planta de tratamiento, sistemas sépticos, una fosa grandotota que eran como 20 pinacotes ahí clavados. Por la falta de mantenimiento, la falta de interés, lo que mande guste, se fue asolvando, se fue olvidando esa parte y ahora con los nuevos edificios lo que se optó fue poner un sistema de tratamiento, una caseta que es como un vagón de tráiler y no sé si han percibido que hay días en los que huele mucho a agua residual. De hecho, escurre por toda la calzada. Es agua residual. Esa plantita no tiene la capacidad para la demanda que tiene. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor ir separando y de forma modular, de forma muy simplista, cada edificio que pudiera tener su sistema pequeñito y que una vez que ya tenga su sistema de tratamiento o pretratamiento, entonces ya confluyan los efluentes y se puedan tratar o disponer de una forma más ecológica. Crear jardines, tener el recurso para poder y poder tener áreas verdes bonitas, Y las ¿sí? autoridades, la rectoría está comprometida con una cosa así, Hasta donde hay tengo conciencia entendido, de... sí hay unos proyectos de esa parte. Ok, bueno, pues luego vamos a entregar el reconocimiento por Muchas parte del gracias. 5, lo leo para que lo escuchen. El Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Eduardo Arellano Franco por su valiosa participación como ponente en el conversatorio de Ética, Ecología y Sociedad, impartiendo la conferencia Importancia del agua y su cuidado en nuestra sociedad, hoy Cuernavaca, Morelos, 21 de febrero del 2024. Muchas gracias, Muchas doctor, y un gracias. fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Lo saqué de su Muchas carpetita, gracias. pero sí. Muchas gracias. Gracias a todos.